Muy buenas tardes a todos los presentes en una nueva jornada de desafíos para el aprendizaje. Queremos darle las gracias a todos, a cada una y cada uno de ustedes por participar de este nuevo seminario. Antes de comenzar y explicarles un poquito cuál es el foco de la fundación en sí, nos gustaría dejarle en claro que nos encontramos en modalidad seminario. Eso quiere decir que usted no va a poder abrir el micrófono ni la cámara. Por lo tanto, el chat se mantendrá abierto en todo momento y la idea es que usted escriba ahí todas las consultas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que desee. En este momento no puedo activar la cámara, pero mi nombre es José Famosó. Trabajo en la fundación ya desde que comenzamos y en el seminario de hoy vamos a estar con Luis Espinosa, que ahí les voy a explicar un poquito quién es. Pero antes, muy importante, saber cuál es el objetivo de nuestra fundación. En este caso, es fortalecer, apoyar y promover la mejora continua de los establecimientos, ya sean públicos o privados, de acuerdo a sus proyectos educativos, institucionales y las exigencias de la ley, con la finalidad de asegurar una calidad educativa para nuestros alumnos de todos los niveles escolares. Es por esto que estos seminarios son muy importantes y fundamentales para el desarrollo de nosotros como docentes. Voy a darle el paso a nuestro segundo vocero en este caso que va a dar la charla, que es Luis Espinosa, que es profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena, con magíster en Educación con mención en evaluación, de los aprendizajes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También consta con un diplomado en talento académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado del magíster de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Nuestro profesor y guía de esta fundación cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, periodo en el cual ha ejercido como profesor en aula, profesor jefe, coordinador de departamento y directivo docente en establecimientos educacionales. Así que le vamos a dar la bienvenida a Luis para que comencemos con nuestro seminario. Muchas gracias, Josefa. Voy a activar mi cámara y en este caso también mi micrófono. No sé si ustedes me logran ver. José, ¿me puede activar la cámara, por favor? Sí, la tienes activada, ya te vemos. Ah, ya, ok, yo no me veo entonces. Muchas gracias. Bueno, saludarlos. Un agrado estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Como ustedes ya escucharon de parte de Josefa, yo estoy a cargo de los procesos pedagógicos de la Fundación YET Educativa Educa Mejor, que es bastante novel, es bastante joven, pero que nace con los objetivos que ya fueron propuestos. Y este es nuestra primera actividad con el fin de demostrar a toda la comunidad educativa nuestra vocación de servicio en pos de la mejora de los aprendizajes de todos nuestros estudiantes. El título de la charla del día de hoy, que más que una charla va a ser una experiencia de aprendizaje, es ¿qué evaluamos cuando evaluamos? Esta pregunta, definitivamente, a mí me surge desde hace mucho tiempo atrás. Inclusive mi inscripción en el Magíster de Educación, con mención en evaluación de los aprendizajes, y nótese, de los aprendizajes, estamos hablando del 2010 al 2018, en donde la nomenclatura cambia, pasando desde la evaluación de los aprendizajes a la evaluación para los aprendizajes, lo cual no es menor, no es menor. Después lo vamos a ir revisando. Eh, y lo primero que les voy a pedir es que, como siempre lo hago y lo digo con mis estudiantes, es comenzar indicándoles cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje el día de hoy. Primero vamos a detenernos a construir en forma colaborativa qué entendemos cada uno y cada una de nosotros por objetivos de aprendizaje. El día martes, Carla ya nos profundizó sobre el tema, así que ya llevamos un camino avanzado con respecto a ese tópico. Nuestra segunda estación en este caminar va a ser construir
una noción que sea compartida, pero que esté basada en la evidencia científica sobre qué es el aprendizaje y cómo tú y yo aprendemos. Para finalmente vincular, obviamente, la evaluación, que es un componente del currículum, con el aprendizaje, que es la finalidad última del currículum. Así que, dicho aquello, los invito, primero que todo, a, nuevamente, como siempre lo hacemos, lo hicimos el día martes, lo vamos a hacer el día de hoy, y también el próximo martes 1 de diciembre con Diego, a que puedan ingresar a la plataforma www.menti.com e ingresen con el código 4608339, que Josefa también lo está anotando en este momento en el chat, y respondan la pregunta que acabo de plantear como título. Y que voy a compartir con ustedes. A ver, denme un instante, voy a compartir con ustedes la pantalla de mi computador, porque necesito que respondan la pregunta que está planteada en la plataforma Menti. ¿La están viendo ahí ustedes? Por favor, fíjate bien, la pregunta es: ¿qué evaluamos cuando evaluamos? Por favor, ingresen con el código, lo están viendo en la pantalla de Mentimeter, o Mentimeter, 4608339, y te solicito que nos puedas compartir la respuesta a la pregunta que está planteada ahí. ¿Qué evaluamos cuando evaluamos? ¿Ok? Ingresa, por favor, a www.menti.com y responde esa pregunta. Si no lo puedes hacer a través de Menti, por favor, te solicitamos que nos des tu respuesta a través del chat. No sé si hay alguna respuesta de algún colega. Fíjate bien, dice una colega, un colega, habilidades, aprendizajes, contenidos. Bien. Bueno, les cuento más o menos la lógica de Menti. Menti va colocando en el centro y en mayúscula, en texto mucho más grande, los conceptos o palabras, en este nudo de palabras, que son más votadas. ¿Ok? Ahí la mayoría está colocando, de los 6 que llevamos, que han votado en Menti, han respondido la pregunta: aprendizajes, habilidades y en menor medida contenido. No sé si en el chat, José, están respondiendo algunos colegas. ¿No? Sí, ya están escribiendo en el chat. Por acá nos dicen fundamentalmente habilidades y cuándo después de la retroalimentación. Y además indican un paso siguiente. Bueno, si se dan cuenta, habilidades, aprendizaje, arriba se colocan capacidades, objetivos de aprendizaje, objetivos, contenidos, conocimientos, habilidades, avances, una colega, lo que se aprende, los logros, los procesos, lo que no se aprendió. Bien, 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 lo que no se aprendió. ¿Ya? Veamos, ¿tenemos más respuestas? Bien, hay otra colega. En general, la mayoría de ustedes está, de las 11, 12 personas que hemos respondido hasta el momento, coloca aprendizajes, habilidades, conocimientos o contenidos. En general, este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en educación, es que nos referimos al mismo fenómeno, pero usando un nombre distinto para el fenómeno. Eso tiene que ver con una serie de experiencias de aprendizaje que hemos tenido a través del tiempo que hemos transcurrido en la docencia, y que constituye lo que hoy día Christian Bailey llama la mochila docente. Bien, muchas gracias a cada uno y a cada una de ustedes, pero en general, ahí estoy viendo más respuestas, la mayoría de ustedes plantea que fíjese bien, que lo que se evalúa cuando evaluamos son aprendizajes, habilidades, y también voy a colocar acá, porque se repite, acá y acá, objetivos. Objetivos. ¿Ok? ¿Listo? Bien, muchas gracias. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Entonces, lo que nos dicen la mayoría de ustedes, que los profesores y profesoras que estamos a cargo de los procesos de enseñanza en la sala de clase, evaluamos objetivos, ¿ya? Habilidades, conocimientos, ¿ya? Y también aprendizajes. Hoy día,
tenemos más que claro, a partir de toda la literatura curricular que está disponible, que profesores y profesoras lo que evaluamos en la sala de clase son aquellos objetivos que hemos declarado que son la intención final de nuestra acción de enseñanza. Por lo tanto, cuando nosotros ya evaluamos lo que estamos evaluando, profesores y profesoras, ya, y otros profesionales que están acompañándonos, son los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje, como bien dice su nombre, articulan todo el proceso, pues declaran lo que queremos lograr con nuestros estudiantes en la sala de clase. Es decir, la meta, la finalidad última de la acción que nosotros realizamos en nuestra sala de clase con nuestros estudiantes, antes con nuestros profesores y profesoras con los cuales diseñamos las programaciones y posteriormente, obviamente, levantamos la evidencia de dicha programación. En síntesis, cuando nosotros decimos que profesores y profesoras y otros profesionales que trabajamos en educación tenemos como finalidad última evaluar los objetivos de aprendizaje que están compuestos por conocimientos y procesos cognitivos, ¿ya? Automáticamente ligamos eso con la evaluación. ¿Por qué? Porque el objetivo de aprendizaje hoy día no solamente orienta y facilita la tarea evaluativa, y la orienta y la facilita porque focaliza, ¿ya?, en dónde vamos a colocar nuestra atención. Es decir, en los objetivos de aprendizaje usted declara en forma pública qué tipo de conocimientos va a trabajar, entendiendo que no solamente hay un tipo de conocimiento, hay 3 tipos de conocimientos, y qué tipo de proceso cognitivo está ligado a ese conocimiento. Hoy día sabemos muy bien, colegas, que la dicotomía conocimientos-habilidades ya se zanjó hace un par de años atrás, pues sabemos que no se pueden ya aprender conocimientos sin que estén asociados a procesos cognitivos, y cada vez que nosotros desarrollamos un proceso cognitivo, lo estamos asociando a un conocimiento. Dicho aquello, los objetivos de aprendizaje, que están ligados directamente con la evaluación, porque la articula, también alinea todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se dan cuenta, los objetivos no solamente tienen como finalidad decirnos y decirle a la comunidad de estudiantes que están en nuestra sala de clase y a la comunidad entera qué es lo que vamos a evidenciar a través de la evaluación, sino también articula todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho aquello, voy a tomar las palabras de Neusan Martí, que nos plantea que cuando nosotros hablamos de la acción que los profesores y profesoras llevamos adelante en la sala de clase con el fin de lograr los objetivos que nosotros hemos declarado en nuestras programaciones didácticas y que evidenciamos a través de una serie de procedimientos e instrumentos, llegamos a la conclusión que enseñar, aprender y evaluar son 3 procesos que están ligados unos con otros. Enseñar es el conjunto de acciones que los profesores y profesoras realizamos para que nuestros estudiantes ya tengan la facilidad para vivir experiencias para aprender, y la efectividad de esas experiencias que nosotros proponemos las levantamos a través de una serie de procedimientos e instrumentos. Es decir, no puede haber enseñanza sin evaluación, sin que ésta ya genere algún tipo de impacto en nuestros estudiantes. Es decir, no genera algún tipo de aprendizaje. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, no estoy leyendo el chat, voy a revisarlo en caso que haya alguna pregunta, porque obviamente, ok, gracias a ustedes, colegas. No hay preguntas. Entonces, gracias. Cuando tú y yo llevamos adelante las acciones con el fin de generar aprendizaje en nuestros estudiantes, que es la finalidad última de la acción docente, ¿ya?, y por lo tanto la finalidad última de la evaluación, es decir, la evaluación levanta evidencia, colegas, de los aprendizajes que hemos declarado que vamos a intencionar en la sala de clase y que están declarados en las programaciones didácticas como objetivos de aprendizaje. ¿Ok? Pero los objetivos de aprendizaje nos dicen simplemente qué es lo que el estudiante debe aprender. Este es un cambio paradigmático, y esto también tiene que ver con el cambio paradigmático que está en la teoría evaluativa. Hasta hace años atrás, nosotros declarábamos los objetivos de aprendizaje desde el docente, es decir, desde el que ya diseñaba las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Pero, y eso lo vamos a ver a posteriori,
que hoy día, cuando nosotros diseñamos objetivos de aprendizaje, que los podemos obtener de las bases, los podemos reformular desde las bases, o los podemos generar desde nuestra misma expertise profesional, tenemos que siempre diseñarlos desde el que aprende. Porque la finalidad última de tu acción y de mi acción es que el estudiante aprenda. ¿Aprenda qué? Un tipo de conocimiento, no sabemos cuál, pero tú tienes que declarar en los objetivos, y un tipo de proceso cognitivo asociado a ese tipo de conocimiento. Que como ustedes bien saben, no son neutros. Según el tipo de conocimiento, es el tipo de proceso cognitivo que tú llevas adelante. Si no lo sabes o si tienes duda, siempre recomiendo, como lo he recomendado a mis estudiantes durante varios años, ve a la literatura asociada a taxonomías de aprendizaje, taxonomías de procesos cognitivos, en especial una que es la que hoy día articula, ¿ya? Y que está detrás de los programas y bases curriculares vigentes, que es el texto de taxonomía de aprendizaje de Anderson y Krathwohl, del año 2000. Discípulos de Bloom, pero que hicieron muchos aportes a partir de toda la evidencia empírica de la psicología cognitiva en los últimos 40, 50 años. Por lo tanto, cuando tú formules o reformules un objetivo de aprendizaje, que es lo que explícita de lo que quiero que aprendan mis estudiantes, siempre lo debes hacer desde el sujeto que aprende, es decir, del estudiante. ¿Mm? No desde el docente. Y segundo, deben estar formulados en forma correcta. Siempre deben estar asociados a un proceso cognitivo y a un tipo de conocimiento. Sospechen, ¿ya?, de aquellos objetivos de aprendizaje en donde hay muchos procesos cognitivos asociados y muchos conocimientos asociados. ¿Por qué? Porque eso no te permite orientar tu acción de enseñanza y menos ya orientar tu acción evaluativa, ni menos generar experiencias de aprendizaje que sean una oportunidad para que el niño y la niña aprenda más y mejor. De ahí que cuando tú declaras o reformulas un objetivo de aprendizaje que está declarado de forma clara y precisa, asociado a un proceso cognitivo y un tipo de conocimiento, ya sea declarativo, procedimental o actitudinal, ¿ya? Tienes que tener claro que el estudiante va a pasar paulatinamente, de forma progresiva, de un aprendizaje y conocimiento ¿ya?, de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Y esto también, profesor, profesora, colega, ¿ya?, tener claro cuáles son las experiencias de aprendizaje que le debes proponer a tu estudiante para que aprenda aquello que tú quieres que aprenda. Porque esa es nuestra tarea, profesores. Nuestra tarea en la sala de clase, junto con los equipos de apoyo profesional que están ahí con nosotros, junto con los equipos de gestión, es que nuestros estudiantes aprendan. ¿Ok? ¿Y qué es lo que van a aprender? Aquello que tú declaras en forma explícita, ya en los objetivos de aprendizaje que están contenidos en tus programaciones didácticas o curriculares. ¿Ok? Ahora, como dice San Martín, nuevamente lo traigo como referencia, hasta el día de hoy, y ya lo acabo de mencionar, el problema del aprendizaje es que generalmente se había visto el problema de la generación de aprendizaje desde aquel que diseña la actividad didáctica para que el sujeto aprenda, pero no estaba vista desde el sujeto que aprende. Porque al final, al cabo, todo lo que haces tú y yo en las salas de clase, ya sea en forma presencial o en forma remota, como lo estamos haciendo el día de hoy, tiene un solo norte: que tus estudiantes aprendan. ¿Aprendan qué? El objetivo de aprendizaje que tú declaraste. Ahora la pregunta, ¿ya?, ¿cómo tú logras dicho aprendizaje? Y para eso, la primera tarea que tú y yo nos debemos colocar es tener más que claro, entre todos, qué vamos a entender por aprendizaje. Porque esta es una pregunta inicial. Es decir, tú no puedes iniciar tu acción didáctica, tu acción de enseñanza, generando oportunidades de aprendizaje en torno a los objetivos que has declarado en tus programaciones, sin tener claro qué es el aprendizaje y cómo tú y yo aprendemos. Pues, si ese es el norte de tu acción, tú debes tener claro cómo los sujetos aprenden y cómo se puede evidenciar dicho aprendizaje. Para que construyamos juntos una noción sobre qué es el aprendizaje, les voy a proponer nuevamente que entremos a Menti. Está ahí el código nuevamente. Ingresan al código que está ahí, a www.menti.com, y por favor,
Dame un minuto, voy a pasar a la siguiente lámina. Y nos compartan qué es el aprendizaje. Responda a esa pregunta. Aquí tenemos una duda, Luis. ¿Sí? Dice, pero ese dudar de los OA planteados en el currículum significa saltarme entre comillas OA, es decir, tengo la libertad de obviar algunos Sí. objetivos de aprendizaje que considere que encierran muchas habilidades y muchos contenidos. Sí, por favor, anota esa pregunta, porque esa es una interrogante que nace habitualmente en los profesionales docentes. Y solamente, estaba viendo que lo planteó Yadi, solamente debo colocar una palabra sobre la mesa y que está en los documentos ministeriales. Las bases son una propuesta. Son una propuesta. ¿Ok? Después voy a ahondar en tu pregunta. Bueno, acá hay un colega que nos dice que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente o estable en la conducta producto de la interacción con el medio. Ok, listo. Eso es un colega en la adquisición de conocimiento por medio del estudio. Bien, ¿ya? Entonces, cuando se apropia una nueva experiencia, ¿ok? Por lo tanto, en la medida que los sujetos tengamos más experiencias, por lo tanto, nuestro aprendizaje se amplía. Y cuando hablo, me imagino que el colega, lo mismo que yo, cuando habla de experiencia, no solamente se refiere a experiencias fácticas, es decir, ya concretas, sino a experiencias incluso intelectuales. ¿Ya? Leer un libro es una experiencia, ya, que genera mucho aprendizaje en los sujetos que ya se involucran en la lectura de un texto. Tengo tres respuestas: la adquisición de conocimiento por medio de estudio, hay una modificación en la conducta y en el pensamiento, es adquirir habilidades, experiencia, conocimiento y valores. Ah, fíjate bien, la colega acá incluso precisa los procesos cognitivos, experiencias que están ahí ligadas, como dice el colega, los conocimientos, el conjunto de conocimientos y valores que generan un cambio en el sujeto. Adquisición de conocimiento a través del desarrollo de habilidades. Ok, el colega o la colega logra hacer este ensamble entre conocimientos y de habilidades. No sé si hay algo en el chat. Hernán puso cambio. Cambio, me parece. Bien, Hernán. Ya nos dijo Violeta hace mucho tiempo atrás, cambia todo, cambia. Cambia lo superficial, también lo profundo. Y esa, sinceramente, Violeta nos anticipó ya todo lo que la investigación de la psicología cognitiva, la psicopedagogía y la neurociencia nos han demostrado en los últimos 50 años. Adquisición de conocimiento a partir de conocimiento y a partir... Fíjate bien, adquisición de conocimiento a partir de conocimientos. Fíjate, nuestro participante acá indicó que uno no puede aprender si no tiene algo que le da la oportunidad de aprender. Es decir, uno no aprende como una tabula rasa, es decir, uno no llega vacío al proceso de aprendizaje. Uno aprende a partir de lo que ya ha aprendido. Esté bien aprendido, sea correcto, sea incorrecto, pero uno siempre aprende de lo que ya ha aprendido. Ya, fíjate bien, un colega que coloca, es un proceso, no está mal. ¿Ya? La colega coloca a aprender. Bien, me parece. Fíjate, proceso de acomodación, ¿ya? Y lo nuevo, ahí hay una mirada muy de las escuelas cognitivas, que obviamente, como ya lo vamos a ver a continuación, hoy en día la teoría psicológica que tiene más evidencia empírica para sostener cómo las personas aprendemos. Entonces, tomando tus palabras, tomando las palabras de cada uno y de cada una de ustedes, lo primero que tenemos que decir, colegas, que hoy día la evidencia empírica, es decir, esto tiene que ver, lo que voy a decir a continuación, no es algo que me nazca como una pulsión que no tenga un sustento teórico y empírico. Lamentablemente, muchos de nosotros y muchas de nosotras que estamos en la sala de clase, ya diseñamos nuestras acciones de enseñanza en pos del aprendizaje más basada en una intuición, más que la evidencia. ¿Mm? Más que la evidencia dura, ya, científica, que nos dice cómo tú y yo aprendemos. Pero afortunadamente, la psicología cognitiva, la psicopedagogía y en los últimos años la neurociencia
nos ha entregado una cantidad de evidencia de cómo tú y yo aprendemos, que hoy día, profesores y profesoras, tenemos más conocimiento, ¿ya?, que nunca antes. Y por lo tanto, nuestra acción de enseñanza hoy día puede estar más alumbrada por estos conocimientos y por lo tanto, al estar más alumbrada la acción de enseñanza, nuestro efecto sobre el proceso de aprendizaje puede ser mucho más, ya, efectivo, mucho más directo. Hoy día sabemos que todos los que estamos acá aprendemos de forma continua. Un colega lo colocó. Es un proceso. Uno nunca deja de aprender. ¿Mm? Tú siempre estás aprendiendo, ya sea en la sala de clase, fuera de la sala de clase, en tu casa, en el patio, en la calle con tus amigos y tu amiga o personas desconocidas. Uno siempre aprende. Pero ese proceso de aprendizaje no se logra de un día para otro. Es decir, tú hoy día, no porque leas sobre física cuántica, ¿ya?, puedes decir mañana que aprendiste sobre física cuántica. Porque el proceso de aprendizaje, como alguien lo puso por ahí, ¿ya?, no se da un día para otro. Es un proceso muy largo que se da de forma gradual, paso a paso. Los sujetos no aprendemos de un día para otro. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos ampliando nuestro horizonte de conocimientos y por lo tanto, entre más conocimientos, más redes de significado podemos generar y por lo tanto más aprendizaje podemos lograr. Pero el aprender, que es un proceso continuo que se da de forma gradual, paso a paso, depende del sujeto que aprende. Es decir, tú puedes hacer el mejor diseño de secuencia de aprendizaje en la sala de clase, pero si los sujetos que están ahí en la sala de clase no están motivados, ¿m?, sinceramente, ya, tus actividades, tus experiencias, simplemente van a chocar contra el desinterés, ya, la apatía, ya, la bulia del sujeto. De ahí que sea tan importante generar motivación en el sujeto. Sabemos muy bien que tú y yo generamos, ya, motivación usando distintos tipos de estrategias. Motivaciones que están asociadas al resultado, en donde el estudiante lo que busca es demostrar a la sociedad que tiene los logros mínimos para seguir avanzando o quiere el máximo para él mismo. Sea un buen estudiante, entendido como buen estudiante de calificaciones o rendimiento. Es decir, cuando hablamos de ese tipo de motivación, que se usa de forma habitual en la sala de clase a través del premio de la nota o el reconocimiento explícito, del, en este caso del docente o de los padres, hablamos de motivación extrínseca, pero también buscamos, como ustedes están acá, es decir, la mayoría de ustedes que están acá porque tienen una motivación que es una pulsión que nace desde ustedes. ¿Mm? Ustedes están acá porque quieren ampliar sus conocimientos sobre los procesos de aprendizaje y cómo podemos levantar evidencia de dichos procesos. Y eso es una motivación de carácter intrínseca. Ahora, como también lo sabemos, y alguien lo colocó por ahí, el aprendizaje, está ligado a lo anterior, no es lineal. Tú vas aprendiendo y ese aprendizaje es recursivo. Uno siempre está constantemente, ya, colocando lo que aprende, ya va ampliando sus horizontes y va preguntándose si aquello que aprendí realmente es correcto o incorrecto. Cuando los niños y niñas, como tú también y como yo también lo hago, reflexionamos sobre el proceso de aprender, ¿m?, ampliamos el aprendizaje porque consolidamos los esquemas de significado que nosotros tenemos para interpretar y conocer el mundo. De ahí que un aprendizaje siempre implica un proceso de metacognición, de pensar sobre lo que estoy pensando. Y esa es una tarea que tú y yo constantemente tenemos que realizar y que debe ser una práctica común en nuestra sala de clase. Y finalmente, y esto también tiene que ver con la noción o concepto de aprendizaje, el aprendizaje implica, y esto está evidenciado por una serie de experimentos de psicología cognitiva, en una reestructuración constante de estructuras de conceptos significados. Es decir, cuando tú vas aprendiendo algo nuevo y que aprendes algo nuevo a partir de los aprendizajes que tienes previamente, es decir, uno no aprende de la nada, uno aprende porque ya tiene conocimientos que ha ido logrando adquirir a lo largo del tiempo. Esos aprendizajes son las bases para ya incorporar nuevo conocimiento y en la medida que yo los voy incorporando y los voy ligando a la estructura de conceptos que tengo ya en mi memoria de largo plazo, porque al final el proceso de aprendizaje está en la memoria de largo plazo,
que se van generando reestructuraciones de estos aprendizajes, se van generando redes de significado que hacen que tu conocimiento del mundo ya se amplíe y también cambie. Ahora, sabemos muy bien que cuando el aprendizaje se instala mal en los estudiantes o se instalan aprendizajes erróneos, es muy difícil ya, ya erradicar esos aprendizajes erróneos. Eso se ve, y está leyendo por ahí, en un colega, en algunos conocimientos que tenemos que han sido instalados desde muy pequeña edad y que es muy difícil, a pesar de hacerlos conscientes, ya, de cambiarlos de un día para otro. Es como lo que me comentaba una colega el otro día con respecto a que es distinto decir somos que habemos. ¿Ok? Ahora, pero acá viene la pregunta. Tenemos más que claro que tú y yo, profesores, lo que hacemos en la sala de clase es, a través de una serie de experiencias diseñadas por ti previamente, permitir que el estudiante pueda aprender aquello que hemos declarado que queremos que aprenda. Porque definitivamente, como lo comentaba una colega, tú defines qué es lo que el estudiante ya va a aprender en la sala de clase. Obviamente hay un currículum nacional que es un conjunto de contenidos que hemos considerado fundamentales que todos los sujetos aprendan para ser parte de la sociedad y de un colectivo, pero al final al cabo, quien lleva adelante la tarea de que ese aprendizaje se instale en los estudiantes, eres tú. ¿Ok? Ahora, la pregunta es si el aprendizaje es un proceso que no se da de un día para otro, que el aprendizaje es recursivo y no lineal, que el aprendizaje siempre implica estar pensando sobre lo que estoy aprendiendo, y en la medida que voy pensando sobre lo que estoy aprendiendo y voy resignificando el mundo a partir de los nuevos conocimientos que voy adquiriendo, que voy incorporando a los conocimientos que ya tengo, mi pregunta que nace automáticamente es, a partir de lo que mencionaba Carla el día martes, ¿cuál de todas las prácticas evaluativas, según el momento, es la más coherente con esta noción de aprendizaje? Es decir, ¿cuál es la práctica evaluativa que es más coherente con la noción de aprendizaje que acabamos de construir y que está hoy día evidenciada por la investigación empírica? ¿Ok? Nuevamente, quiero que respondan esta pregunta que dice, en términos del momento, es decir, del momento de la secuencia didáctica, ¿cuál es la práctica evaluativa más coherente con la noción de aprendizaje que acabamos de ver? Les voy a compartir nuevamente la pantalla de Menti para que ustedes conmigo puedan responder esa pregunta. Denme un instante. Listo. En términos del momento, y ahí les doy tres opciones. ¿Cuál es la práctica evaluativa más coherente con la noción de aprendizaje que hoy día la evidencia teórico-empírica ha demostrado que es la más válida? La última dice, a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a todo esto, de cada unidad o núcleo. Ahí tengo 5 respuestas, me dicen a lo largo del proceso de todo el proceso, a lo largo del proceso, de todo el proceso, dice, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, bien. Ok. No sé, Josefa, si hay respuesta en el chat. No, nada por el chat con respecto a esta pregunta. Ok. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ustedes coincide a partir de la definición actual que tenemos de aprendizaje, que es una mirada constructivista del aprendizaje. Recuerden que hoy día la teoría psicológica de moda en torno al aprendizaje es la constructivista. Es decir, no hay nadie que no se declare hoy día constructivista. El tema es, el tema es si nuestra evaluación y nuestras estrategias evaluativas son coherentes con esa mirada en torno de cómo aprendemos las personas. ¿Ok? Bien, bien. ¿Cuál es la práctica evaluativa? Ok, listo. Bien. Ahora les voy a invitar a responder la siguiente pregunta. Si la pregunta anterior estaba asociada al momento, es decir, ¿en qué momento de la secuencia didáctica, según la noción actual de aprendizaje, ya hay que evaluar? La pregunta que le estoy planteando ahora es,
en términos de instrumentos y o procedimientos, ¿cuál es la práctica evaluativa más coherente con la noción de aprendizaje que hoy día sabemos es la más válida? ¿Ya? Ok, súper. Bueno, la mayoría optó por la alternativa, la tercera alternativa, que es pruebas, rúbricas, bitácoras, escalas, listas de control y otros procedimientos e instrumentos que se utilizan habitualmente en nuestras salas de clase para levantar evidencia, tanto cuanti como quali, de los aprendizajes que se intencionan en la sala de clase. Bien, muchas gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Bien, ok, bien, se agradece, se agradece. Entonces, si se dan cuenta, si uno es coherente, coherente con la evidencia empírica, si es coherente con el paradigma educativo que uno profesa, bueno, perdón, la teoría psicológica que uno profesa y que declara que articula mi acción de enseñanza y por lo tanto articula las experiencias que yo diseño para mis estudiantes, evaluar a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Es lo más lógico. Es lo más lógico. Se deviene como conclusión lógica de la idea de aprendizaje que hoy día tenemos. Por lo tanto, hoy día, cuando nosotros pensemos en cómo podemos levantar evidencias de los aprendizajes que intencionamos en nuestros estudiantes en la sala de clase, debemos pensar, ¿ya?, esa evaluación como una estrategia, ¿ok? Es decir, como un conjunto de acciones que nos permitan ir levantando evidencia en forma sistemática, ya sea en forma formal o informal, ¿ya?, más o menos estructurada, de cómo están aprendiendo mis estudiantes y ir tomando decisiones en pos de mejorar el proceso. Y el proceso último que buscamos mejorar a través de la enseñanza es que mis estudiantes aprendan más y mejor, con el fin de que en algún momento ellos se hagan dueños de su propio proceso de aprendizaje. De ahí que tú tienes que evaluar, ya sea al inicio de la unidad, núcleo o bloque temático, con el fin de levantar las evidencias que nos permitan determinar cuáles son los aprendizajes que nuestros estudiantes tienen para enfrentar el objetivo que tú estás proponiendo. Y esto lo quiero dejar muy claro porque lo hemos conversado con muchos compañeros y compañeras de la universidad, que tiene que ver cuando yo evalúo diagnósticamente a mis estudiantes. Por lógica y por teoría, tú deberías evaluar diagnósticamente a los estudiantes cada vez que enfrentes un objetivo de aprendizaje nuevo con tus estudiantes. Cada vez que tú inicies una unidad, bloque o núcleo temático. Es decir, no puedes pretender que una evaluación a principio de año sea el diagnóstico de todas las unidades que están asociadas a muchos objetivos de aprendizaje que tú vas a intencionar a lo largo del año. Porque vista así, la evaluación diagnóstica no tiene una finalidad de entregarte insumos para tomar buenas decisiones como docente. Simplemente, ese tipo de evaluación diagnóstica es una evaluación de carácter administrativa y no deja de ser una evaluación que está anclada en la mirada del decreto 511, 83 o 123. Hoy día, para bien o para mal, el decreto que está regulando los procesos evaluativos y por lo tanto que está ligada a esta noción de aprendizaje, y esto, si ustedes lo dialogan con lo que vimos con Carla el día martes, se habrán dado cuenta que el decreto 67 nace de esta concepción de aprendizaje. El decreto 67 no nace de la no nace de la telequía de un administrativo que simplemente por una cuestión arbitraria quiere instalar un nuevo decreto de evaluación. No, el decreto 67 nace como una consecuencia lógica de la investigación en aprendizaje. De ahí que es el decreto que es más acorde a lo que tú y yo hacemos en la sala de clase. Y lo digo inmediatamente, además, profesores y profesoras, es el primer decreto evaluativo que tenemos.
Los decretos anteriores, todos los decretos anteriores, ninguno era un decreto de evaluación. Lo que eran, como lo dijo Carla el día martes, eran decretos administrativos, eran decretos asociados a calificaciones y por lo tanto a la promoción y repitencia, pero no al aprendizaje que es ya es el fin último de la educación y por lo tanto de lo que tú y yo hacemos en las clases. Ahora, si hay que certificar, sí, hay que certificar y el decreto 67 lo dice claramente, tú tienes que certificar y para eso colocas un registro numérico que se llama nota, ¿ya? Y que depende, obviamente, de las decisiones que toman los profesionales de cada escuela. Y en ese sentido, voy a comentarlo, el decreto 67 no solamente es el primer decreto evaluativo que tenemos, sino que es el decreto que insta a las comunidades educativas a tomar decisiones profesionales en torno al aprendizaje y cómo se evidencia. Pero para tener buenos aprendizajes, obviamente, lo más importante es que nosotros resaltemos la importancia de la evaluación con intencionalidad formativa, porque seamos sinceros, el aprendizaje, colegas, se da en qué momento de la secuencia didáctica. Preferentemente, ¿dónde se genera el aprendizaje? ¿Dónde tú generas este cambio, como decía un colega, en nuestros estudiantes? Cuando los estudiantes se apropian de estos conocimientos que resignifican las estructuras de conceptos que ya tenían. ¿Dónde de las tres etapas de la secuencia didáctica asociada a cada una a una intencionalidad se genera preferentemente el aprendizaje de nuestros estudiantes? Ahí lo colocó un compañero o compañera en el chat. No sé qué puso José. Puso aquí en el chat, especialmente en este contexto de enseñanza virtual en que los estudiantes deben autorregularse y autogestionarse, al menos en una parte importante del proceso. Bien. Y en la sala de clase, gran parte del aprendizaje se da a cargo del desarrollo de la clase, en donde tú y yo instalamos la evaluación con intencionalidad formativa. Es decir, hoy día sabemos muy bien, colegas, que la evaluación formativa es fundamental para que los estudiantes aprendan. Y cuando hablamos de evaluación con intencionalidad formativa, hablamos de una evaluación que tiene como finalidad ya generar aprendizaje. Hoy día la evaluación en el decreto 67, a pesar de que tiene esta vertiente de calificación para certificar logros, la evaluación formativa tiene como finalidad última que los estudiantes aprendan. Y la evidencia empírica, colegas, del impacto positivo de evaluar formativamente a nuestros estudiantes no escasea. Y lo más terrible de todo es que no es reciente. La evidencia empírica ya viene desde la década del 80, fines del 80, principios del 90, y hay una serie de estudios en donde se demuestra que cuando tú instalas la evaluación con intencionalidad formativa, es decir, con el foco a que el estudiante pueda usar la evidencia de los procesos e instrumentos para su mejora continua, es decir, para mejorar su mismo proceso de aprendizaje, sin colocar calificación, el estudiante aprende más y mejor. ¿Ok? Pero para que aprenda más y mejor, la evidencia que entregamos al estudiante tiene que ser una evidencia entregada en forma sistemática, en forma constante, a través de lo que nosotros llamamos feedback. Perdonen si hay un profesor de inglés en la sala, lo dije pésimo, o también llamada retroalimentación, porque el feedback o retroalimentación permite que los sujetos ya hagan consciente sus éxitos y fracasos y se den cuenta dónde está el error desde la perspectiva y vertiente positiva y a partir de ahí pueda usar ya ese error para mejorar sus procesos de aprender. Es por eso que cuando tú inicias una secuencia tienes que tener como, como en mente que el estudiante tiene que recibir constantemente ya feedback para que él vaya dándose cuenta dónde están sus fortalezas y sus debilidades en el desempeño que evidencia el aprendizaje. Y en la medida que el estudiante va dándose cuenta en dónde están sus fortalezas, obviamente va haciendo metacondición y se va consolidando esa red de significado y contenido y además se va apropiando de estrategias para aprender. Y eso siempre se nos olvida.
Nosotros habitualmente en la sala de clases, no todos y no acá específicamente, evaluamos los contenidos disciplinares o contenidos de la asignatura, pero siempre dejamos de lado la evaluación de los procesos que el estudiante lleva adelante para aprender. Ejemplo, ¿ah? Las estrategias de estructuración de información a través de organizadores gráficos como el que ven ustedes acá. ¿Ya? La capacidad de sintetizar ideas centrales a través de fichas resumen. La capacidad de pensar en voz alta y ya decir el proceso de pensamiento que está llevando adelante para llegar a la meta que tú le propusiste. Y eso lo tenemos que hacer, porque así también lo ha demostrado la evidencia empírica, ya en la sala de clase en forma sistemática, ya sea en forma formal o informal, porque muchas veces, ya, ya bajo la lógica de que la evaluación implica mucha presión, y implica mucha presión si la queremos hacer de esta forma, como dijo Carla, esto no es gratuito, tenemos que iniciar el cambio entre todos y pero también tenemos que tener claro que todos nosotros hacemos feedback ¿ya? En la sala de clase. El tema que muchas veces esa información del feedback no la tomamos como evidencia del aprendizaje y somos como caballos de carrera y a pesar de que tenemos la evidencia que nos dice que nuestros estudiantes no están logrando los aprendizajes que supuestamente deberían estar logrando a partir de una serie de demostraciones de desempeño, muchos de nosotros seguimos avanzando sin tomar en cuenta esa información que nos está golpeando en las narices. Y es por eso, y ahí tomo tus palabras de una colega, un profesor o profesora que es el profesional que intenciona la adquisición de aprendizajes a través de experiencias que diseña en la sala de clase, tiene que ser un profesional también para tomar una decisión como voy a detener la secuencia curricular que estoy llevando adelante, porque la única ya conclusión que he llegado a partir de la información que estoy recogiendo es que lo que estoy haciendo no está dando resultados. Y es lo más ético detenerse ahí y hacer una evaluación de mi propia práctica y ver qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y modificarlo. Porque si nuestro único norte es abarcar el currículo a toda costa y al costo de quien sea, definitivamente no estamos, obviamente, cumpliendo ya, con lo que nos dice la evidencia, cómo aprendemos las personas, porque las personas no aprendemos de un día para otro. Tenemos que generar muchas experiencias para que nuestros estudiantes constantemente estén recordando lo que están aprendiendo y en la medida que están recordando lo que están aprendiendo, lo que aprendieron anteriormente, se produce un proceso que se llama evocación, es decir, recuperar de la memoria a largo plazo algo que aprendiste. Y en la medida que tú y yo evocamos un aprendizaje, este aprendizaje se va haciendo mucho más sólido, se va haciendo mucho más significativo y mucho más funcional. De ahí que, como dice Ruiz, todo acto de vocación, es decir, de recuperación de algo que aprendí y que debo demostrarle a mi profesor que lo he aprendido, ya me genera aprendizaje. De ahí que, profesores y profesoras, la evaluación sobre todas las cosas es una tremenda herramienta para que tus estudiantes aprendan. Porque cada vez que tú evalúas, el estudiante tiene que recuperar de la memoria lo que aprendió ¿ya? Para demostrarte a ti que tiene el desempeño que tú esperas. ¿Ok? Voy a responder ahora las preguntas, pero obviamente siempre me gusta dejar algunos textos que podrían ser para ustedes una luz, como han sido para mí. Voy a mencionar, hay cuatro, de Neus Higiene y Arthur Parceriza, un texto muy antiguo que incluso lo pueden encontrar en la red. El de Federico Malpica, lo voy a mencionar. Yo no tengo convenio con Grado, por si acaso no gano nada, pero Grado, sinceramente, y siempre lo he dicho a mis alumnos, desde mi perspectiva, es la editorial en lengua española más importante en educación, ¿ok? Junto con Planeta. Ahí está el texto de Federico Malpica, es un tremendo texto, porque sinceramente, si queremos mejorar el aprendizaje, tenemos que modificar nuestras prácticas ya de enseñanza. Es decir, sabemos muy bien desde el año 2007 por ahí, en el famoso informe Pearson, o también llamado informe McKinsey, que hay una correlación directa entre buena enseñanza y buen aprendizaje.
El texto de Neu San Martino lo tengo acá en mi escritorio, que es 10 ideas claves para aprender. Un texto también muy recomendable. Y el último, que tiene que ver con cómo aprendemos las personas, es el que les voy a mostrar acá, que es de el profesor Héctor Ruiz, ¿ya? Que es cómo aprendemos las personas. También pueden buscar, y acá lo voy a anotar después en el chat, un texto de Rojas Faraona que también está disponible, es un paper de la Universidad Católica, diseñado por algunos psicólogos cognitivos. Voy a leer, José, si tienen alguna pregunta, por favor, de algún colega, alguna colega. Sí, dice espectador anónimo, no sabe el nombre sí, del profesor o profesora. Dice, la retroalimentación es una técnica evaluativa que permite al estudiante reflexionar en torno a cómo está aprendiendo, qué ha alcanzado y qué le falta. ¿Cómo hacemos los maestros para formular retroalimentación individualizadas con un ritmo de trabajo como el nuestro, en el que parecemos locomotoras ante tanto trabajo Ya. administrativo? Colega, porque no lo tiene que hacer, porque ahí va a morir. Usted ahí va a morir en ese ejercicio. Mira, hay un texto de Anijovic, que está también en línea, que enseña técnicas para hacer una retroalimentación efectiva y sostenible, porque no podemos, como dijo Carla el día martes, no podemos ya destinar todo nuestro tiempo a retroalimentar a nuestros 35, 40, 45 estudiantes o más, en forma individualizada, porque definitivamente tú ni yo vamos a sobrevivir un año. Es decir, ya en el primer trimestre vamos a estar con un nivel de estrés tal que no te sirve. Es decir, un profesor con estrés, un profesor sin bienestar socioemocional no nos sirve. De ahí que hay muchas estrategias para que tu feedback sea efectivo. Una de aquellas estrategias, colegas, profesor o profesora que planteó en la pregunta de forma anónima, es la siguiente. Cuando tú diseñas experiencias de aprendizaje para nuestros estudiantes que van a ser evaluadas, tú ya sabes de antemano, ¿ya? La mayoría de nosotros sabemos dónde se van a equivocar nuestros estudiantes. Sabemos. Los profesores de matemáticas lo saben, los profesores de lenguaje lo saben, los profesores de inglés, porque tenemos una experiencia previa en donde, en forma sistemática, en la misma unidad, en los mismos objetivos, en las mismas experiencias de aprendizaje, los estudiantes cometen los mismos errores, porque los errores poseen un patrón. El aprendizaje ya no es algo azaroso. El aprendizaje hay variables que la explican y hay momentos y hay contextos que son más proclives a otros y sabemos muy bien cuáles pueden ser los patrones existentes. Y ahí tú tienes que descubrir ese patrón y anticiparte. Ahora, si no te anticipaste al patrón de error, tú mismo, y a mí me ha pasado, y a muchos de ustedes les ha pasado, que cuando se van movilizando por la clase, un profesor que está adelante no me sirve, un profesor se tiene que estar movilizando por la sala de clase porque tiene que estar no solamente monitoreando que los estudiantes estén haciendo aquello que yo les propuse, sino también les tengo que hacer un seguimiento, es decir, tengo que estar observando, que es un procedimiento que nos provee de mucha información, de alta calidad, ya detectar cuál es el patrón de error de nuestros estudiantes. Y cuando tú detectes un patrón de error sistemático, por eso un patrón, de nuestros estudiantes, tú en ese momento lo tienes que intervenir para toda la clase, no para un solo estudiante. Pensar hacer un feedback para cada estudiante, definitivamente, colega, es algo insostenible en tu práctica y por lo tanto lo único que vas a lograr con el tiempo es que tu salud empeore. Hay textos, hay mucho, hay literatura sobre feedback efectivo, colegas, no escasea, sobra, y hay mucho en línea y el Ministerio de Educación hace un tiempo atrás sacó varios documentos, y hay un texto de Anijovic que también. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Joana. Sí. Y estaba leyendo, había una pregunta. Sí, totalmente de acuerdo con Yadi, que dicen, especialmente en este contexto, nosotros tenemos que darle herramientas para que el estudiante cada vez sea más autónomo en su proceso de aprender. Sinceramente, yo creo que, como dijo la profesora Carla Foster, eh, la pandemia y el llevarnos a clases remotas nos capturó. Y muchos de nosotros y muchas de nosotras
lo que hicimos fue seguir haciendo lo mismo que hacíamos en la sala de clases, no dándonos cuenta, y eso también pasó con los equipos de gestión, no dándonos cuenta que la educación por vía remota tiene otra didáctica. Es decir, el tiempo que tú demoras en diseñar una secuencia de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Para tus estudiantes, no es la misma que estando en forma presencial. Y ahí te respondo la pregunta. Y en ese contexto, como nos dice el ministerio, tú eres el profesional, tú tienes que tomar las decisiones, porque el ministerio nos dice que después de cierta cantidad de años, ya está declarado en los estándares, tú tienes que demostrar, ya a través de tus estudiantes, que estos tienen los aprendizajes para seguir su carrera escolar, pero no están asociados a un año. Es decir, y hay muchos objetivos de aprendizaje, y tú lo sabes, yo también lo sé, que sinceramente no aportan, no aportan ya al aprendizaje. Es decir, hay objetivos de aprendizaje que están tan mal diseñados que definitivamente no son ya una guía para tu práctica. Tú tienes que ir tomando las decisiones. Si entre más complejo el objetivo de aprendizaje, más complejo ya es el aprendizaje que tú provocas en los estudiantes en la medida que tu secuencia permita ir desde procesos cognitivos ya de menor complejidad a procesos cognitivos de mayor complejidad. Porque nuestro norte es que el aprendizaje, ya, para ser funcional, debe ser transferible. Es decir, si tú y yo lo único que buscamos es que el estudiante repita como loro, nos quedamos en un nivel cognitivo que es simplemente reconocer, pero sabemos muy bien, todos los que estamos acá, que lo que buscamos es que el estudiante use lo que aprendió en otros contextos. Ese aprendizaje, ¿ya? Es el objetivo final de todo proceso. Y en la medida que nosotros logremos aquello, nuestros estudiantes van a ser más autónomos y por lo tanto van a ser capaces de seguir aprendiendo ya a lo largo de la vida. Lo que todos y todas llamamos aprender, aprender. Así que, colegas, siendo las 19:30 horas, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Estaba leyendo lo que anotó Yadi también Mauricio, también Giovanna, con respecto al tema de la educación. Lean mucho. Recuerden que, y es un punto importante, todo aprendizaje es un proceso cognitivo y por lo tanto se da en la memoria. Es decir, la memoria es la puerta de entrada al aprendizaje. Lo que nosotros buscamos es que los aprendizajes no queden en la memoria de corto plazo, sino que queden en la memoria de largo plazo. Y es por eso que cada vez que evaluamos, el estudiante recupera de la memoria a largo plazo, lo trae a la memoria de trabajo u operativa, y cuando hace eso, tiene la posibilidad de aprender más cosas que tú le propones. ¿Ok? Pero para que eso se dé, y para que el niño se sienta cómodo, además, y eso lo va a ver Diego el próximo día, martes 1 de diciembre, tenemos que generar las condiciones para que el niño y la niña se sientan cómodos en el espacio de aprendizaje. Y tiene que ver que se sienta ya en un clima social positivo, que es justamente lo que trabajaremos con Diego el día martes en estrategias para implementar un bienestar socioemocional que favorezca el clima social de aula y la convivencia escolar. Así que, profesores, profesoras, profesionales de otras áreas que están con nosotros y que acompañan esta tarea ya tan preciosa de generar aprendizaje en nuestros estudiantes, considerando que la educación es la principal herramienta para que todos aprendan y las sociedades sean obviamente mucho más ya democráticas y participativas, que es el fin último de la educación en las sociedades democráticas. Me despido, ha sido un gusto para mí estar con ustedes y recuerden que visitar nuestra página que es www.educamejor.cl, en donde la próxima semana vamos a tener colgadas las grabaciones tanto de la presentación de Carla como la de Diego, como la mía del día de hoy. Así que un gusto, se agradece a cada uno y a cada una de ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos.